Aún no sé por qué acepté ese trabajo. Tal vez fue el dinero o la necesidad de probar que podía enfrentar mis propios miedos. Lo único que sé es que, desde aquella noche, jamás volví a ser el mismo. Mi tarea era sencilla, en teoría: pasar una noche en la antigua mansión de los Devereux y reportar cualquier actividad sospechosa. La mansión había estado abandonada durante años. La familia había desaparecido en circunstancias misteriosas y, desde entonces, el lugar se había convertido en leyenda local, conocida como la Casa de los Gritos. Los pocos que habían pasado cerca juraban haber escuchado voces, llantos y murmullos en la oscuridad. Cuando llegué, el aire era espeso y frío. La fachada de la mansión estaba cubierta de enredaderas secas y oscuras, y las ventanas parecían ojos vacíos que observaban desde otra dimensión. Crucé la entrada con una linterna y un cuaderno, dispuesto a pasar la noche, aunque una parte de mí ya deseaba salir corriendo. Cerré la puerta tras de mí, y el sonido resonó como un golpe sordo, envolviéndome en un silencio sepulcral. Caminé por el pasillo central, iluminando los cuadros viejos y opacos que colgaban en las paredes. Los retratos de la familia Devereux parecían seguirme con la mirada, sus ojos fríos y vacíos fijos en mí mientras avanzaba hacia el gran salón. Allí fue donde lo sentí por primera vez. El aire estaba cargado de una presencia invisible, un peso intangible que me oprimía el pecho y me obligaba a detenerme. De repente, escuché un susurro. No pude entender las palabras, pero sonaban como una letanía interminable, un cántico susurrado en un idioma que nunca había escuchado antes. Apagué la linterna, tratando de quedarme en silencio, pensando que el sonido podría desvanecerse. Pero los susurros se intensificaron, envolviendo la habitación. En ese momento, una de las puertas al fondo del salón se abrió sola. La puerta crujió lentamente, revelando un pasillo oscuro que no estaba en el plano de la casa. Me acerqué, sintiendo cómo la piel de mis brazos se erizaba. Había algo en aquel pasillo que no debía estar allí. Decidí entrar, aunque todo en mi interior me gritaba que me diera la vuelta y escapara. Mis pasos resonaban, y cada eco se sentía como un latido, como si el propio corazón de la casa me guiara más y más hacia sus entrañas. Al final del pasillo, encontré una pequeña puerta de madera. Al abrirla, descubrí una escalera que descendía hacia las profundidades. Bajé, aunque el aire se hacía cada vez más espeso y denso, como si el mismo espacio estuviera tratando de aplastarme. Finalmente, llegué a una especie de sótano. Allí, en medio de la habitación, había un círculo pintado en el suelo con símbolos extraños y figuras retorcidas. En el centro del círculo había una silla de madera. Estaba vieja y podrida, pero se veía extrañamente viva. La madera parecía respirar, como si estuviera latiendo con vida propia. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y salir, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Mi propio nombre, susurrado desde el fondo de la habitación. «Ven». El susurro era tan suave que parecía deslizarse dentro de mi mente. Di un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Mis piernas estaban rígidas, como si alguna fuerza invisible me estuviera sujetando. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La habitación se volvió más oscura, y de las sombras empezaron a surgir figuras. Eran personas, o al menos lo parecían, pero sus cuerpos estaban deformados, como si hubieran sido torcidos y estirados más allá de los límites humanos. Sus rostros eran un espectáculo de horror, con bocas abiertas en un grito mudo y ojos vacíos, carentes de vida. Las figuras comenzaron a rodearme, y podía sentir sus dedos fríos rozándome la piel, dejándome un rastro helado que quemaba. Uno de ellos, una figura alta con los brazos alargados, se acercó más y, con voz rasposa,
pronunció unas palabras que nunca olvidaré. Tú nos trajiste aquí. Intenté retroceder, pero mis pies se hundían en el suelo como si éste estuviera convirtiéndose en una masa líquida y oscura. El miedo me paralizó. Las figuras comenzaron a reír, una risa aguda y antinatural que resonaba en mi cabeza. La figura alta se inclinó sobre mí, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos eran pozos negros, y en ellos vi algo que no debería haber visto. A mí mismo, atrapado en aquel lugar, con la misma expresión de terror que estaba sintiendo en ese momento. Un parpadeo, y el sótano cambió. Ya no estaba rodeado de figuras. Ahora me encontraba en una habitación pequeña, idéntica a la del círculo en el suelo. Solo que ahora, yo era quien estaba en el centro, atado a la silla. Intenté moverme, pero estaba completamente inmovilizado. El sonido de pasos resonó en el pasillo, acercándose lentamente. La puerta se abrió, y una figura idéntica a mí se detuvo en el umbral, mirándome fijamente. Era yo, o al menos algo que parecía yo. No pude hacer nada mientras el otro yo avanzaba, con una sonrisa fría y vacía. Se detuvo frente a mí, inclinándose hasta susurrar al oído: «Gracias por tomar mi lugar». Y en ese momento supe que no iba a salir de esa casa.